El día de hoy aprenderemos a configurar Cadecimu y cómo ajustarlo para las cuestiones básicas y simples que nos van a estar sirviendo. Este va a ser uno de varios tutoriales y curso, por decirlo de esta manera, donde estaremos explicando varios temas que van desde PLCs, HMIs, diseño de tableros, lectura de diagramas, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar. Cadecimu es un programa de simulación para poder crear lo que son diagramas eléctricos, de los cuales podemos ver aquí. Su página oficial, como lo pueden ver, es cade-simu.com. Ahí ustedes van a poder encontrar lo que es el programa para poderlo descargar sin ningún problema. Es gratuito, afortunadamente. No necesitas pagar licencia ni nada. Para ello, pues, te da la opción de descarga. Si tú quieres utilizarlo en tu celular, hay alternativas distintas, pero en este caso, como estamos en una computadora, vamos a utilizar lo que es Cadecimu. Ustedes nada más le dan en descargar la versión 4, cualquiera de las dos, aquí para descarga y aquí para su clave. La clave no es más que 4 dígitos que hay que aprenderse de memoria. Y lo que es la descarga pues del programa. Una vez que lo descarguen, lo van a poder descomprimir y lo encontrarán de esta manera. Procedemos a abrirlo y vamos a ver que viene lo siguiente. Lo que es Cadecimu versión 4, 4.2 y las instrucciones de Cadecimu. Aquí en las instrucciones pues viene cómo lo vamos a abrir, que en este caso nada más viene la contraseña, password o clave, es 4962. Como les digo, nada más es pura memoria. Vamos a abrir, vamos a ejecutarlo cualquiera de las dos versiones. En este caso vamos a ejecutar la 4, doble clic y dejamos que cargue. Hay que darle gracias a Juan Luis Villanueva por el diseño de este programa, porque la verdad es muy útil y más para la industria, debido a que pues los software especializados para estas cuestiones o para este tipo de trabajos son muy elevados. Así que pues mientras fomentemos el uso de software libre, es mucho mejor. Y como les comento, este programa puede simular. Escribimos el código 4962 y le damos OK. Y ahora sí, les presento Cadecimu. Cadecimu, como les dije, es un programa con el cual nosotros vamos a poder estar haciendo diagramas eléctricos y simulándolos sin ningún tipo de problema. Para ello podemos tener varias opciones, podemos configurar, podemos imprimir y hay algunas funciones que nos dan un poco de conflicto, depende de la versión. Esto es normal, así que no se preocupen, por lo regular siempre se utiliza más que nada para simulación. Y ya para exportarlo, pero eso lo veremos en otra ocasión. Por el momento lo que nos interesa el día de hoy es conocer el programa y conocer las funciones básicas con las que vamos a estar trabajando durante este transcurso, dentro de los cuales podemos ver que tenemos para poder hacer zoom y alejar. En la parte superior ya saben los comandos básicos de nuevo, abrir, guardar e imprimir, cortar, copiar, pegar. Y arriba tenemos los diferentes tipos de zoom: aumentar general, reducir general y lo que es nosotros hacer una ventana para poder hacer zoom, que es una selección y en automático se acerca. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. En la parte de aquí abajo podemos ver diferentes elementos. Estos elementos nos van a servir para poder realizar los diagramas o lo que necesitemos, porque inclusive pues como les comento vamos a poder hacer simulación. Nosotros podemos ver que en la parte superior tenemos nuestro primer punto principal, que son las alimentaciones o las fuentes de poder, que en este caso podemos manejar solamente una línea, un neutro, puesta a tierra de manera separada, o si no doble, que ya viene completamente junto, línea neutro y puesta a tierra, tres líneas con puesta a tierra, tres líneas con neutro y tres líneas con neutro y tierra.
al igual que voltajes positivo, negativo, ambos. Podemos manejar igual tierra de protección y transformadores, también diodos, puentes de diodos, rectificadores, fuentes de poder, baterías y no estoy muy seguro de qué era. Bien, vamos a parar un momento. No, miento. Vamos a darle clic a cada uno de ellos. Cuando nosotros le demos clic, podemos agarrar y colocarlo en cualquier lugar que nosotros necesitemos. Vamos a hacerle zoom porque son elementos muy pequeños. Lo mismo con neutro, puesta a tierra. Como pueden ver, son elementos separados. Si nosotros queremos dejar de colocar algún elemento, solamente presionamos clic derecho y con eso ya podemos trabajar. Podemos nosotros seleccionarlos y moverlos o desplazarlos hacia los lugares donde nosotros queramos sin ningún problema, sin ningún conflicto, e inclusive podemos cambiarle nombres a las etiquetas, que es dándole doble clic y cambiándole el nombre. Por lo regular son claves alfanuméricas, ahí ya va siendo a criterio de cada uno de nosotros conforme estemos trabajando o conforme estemos modificando. Cada uno de ellos va a tener una diferente conexión, diferente nombre y forma de visualización. Bien, con esto podemos ver que ya podemos seleccionar uno por uno, o si no, podemos seleccionar todos los elementos presionando la tecla Shift, la tecla Control. No, olvídenlo. Ahí sí me falló. Pero al momento de seleccionar uno podemos eliminarlo con la tecla suprimir, o si no, sí, solamente con la tecla suprimir. Son unos pequeños fallos con respecto al programa. Hay unas cuestiones que sí nos pueden apoyar, hay unas cuestiones que son un poco más complicadas, pero para este caso podemos manejarlo de la siguiente manera. Podemos estarlo trabajando sin ningún tipo de problema. Ahora, una vez visto que ya podemos tener todos los tipos de alimentación dentro de nuestro programa o dentro de nuestro circuito, podemos nosotros colocar lo que son elementos térmicos o fusibles, que son elementos de protección. Un solo fusible o diferentes tipos de elementos que nos van a ir sirviendo, lo que van directo aterrizados a tierra, o en este caso lo que son los fusibles que se pueden desconectar, que podemos conectar y desconectar tipo apagador, y se pueden ir modificando. Los elementos que vamos a ver en diagrama solamente nos vamos a basar de ello para poder estar estudiándolos más adelante, porque lo que primero importa es aprender lo que son los símbolos, la simbología, y posterior a ello ya pasar a la parte física. Como sabemos, los fusibles pues son elementos de protección con los cuales nosotros podemos protegernos de sobretensiones o sobrecorrientes. Pero en este caso por lo regular son sobrecorrientes, lo que nos permite no dañar elementos posteriores o elementos críticos, como lo pueden ser motores, como lo pueden ser variadores y demás elementos que nos puedan estar generando algún problema. Bien, también podemos nosotros irnos directo a la parte de los breaks, como lo podemos ver acá, contactores o switches, que son elementos muy diferentes, son funciones completamente distintas y son las que nos dan lo que es la parte de entrada y salida de control. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros presionemos botones para poder llegar a una acción. Como lo podemos ver acá, tenemos contactos o contactores o contactos, también lo podemos denominar como relevadores, pero lo que son sus contactos, que son los switches, si lo vemos de esta manera. Y tenemos también la parte de todo lo que son nuestros botones, que depende igual que tanto necesitamos conectar o presionar, o que un botón haga varias funciones al mismo tiempo. También tenemos la parte de
potencia o elementos de movimiento. Por lo regular, cuando se hacen diagramas eléctricos, siempre se busca llegar a la conversión de la parte eléctrica a mecánica. Una parte de ello pues lo vemos en la industria de manera general, o lo vemos en cualquier ventilador, pues es un motor. Para el caso industrial muy particular, por lo general se utilizan motores de corriente alterna de 3 hilos, que en este caso puede ser UW y puesta a tierra, que sería el caso ideal, la parte más fácil o la parte más sencilla para esta cuestión. En la parte fea, que lo podemos denominar así, es la parte donde ya tienes más de 3 hilos, que ahí es donde empiezan unas cuestiones llamadas tipo de conexión, que pueden ser conexiones en delta o conexiones en estrella, o para diferentes tipos de arranque, o si no para un voltaje en específico o para otro voltaje en específico. Esos temas los iremos tocando posteriormente para poder entender qué tipo de aplicación podemos utilizar para la parte de motores. Igual, tenemos aquí la parte de poder, que en este caso ya van siendo resistencias, transformadores y demás cuestiones que vayamos utilizando. Recuerden que una resistencia no solamente va a ser un elemento resistivo que va a reducir el paso de voltaje corriente, también pueden ser utilizados para calefacción y demás utilidades, ya que sigue siendo un elemento que genera calor. Ya va dependiendo de la aplicación que vayamos manejando. Por otra parte también tenemos los auxiliares, ya los botones como tal, que van enfocados más a como contactos normalmente abiertos, normalmente cerrado. Toda esta cuestión ya enfocada a la parte de control. Ya como tal hacia una parte de control. ¿Por qué? Porque podemos manejar dos tipos de diagrama. Esto es ya en la parte eléctrica. Bueno, aunque realmente son 3 o más tipos. Por lo regular siempre son 3, que es unifilar, el de control y el de potencia. En este caso vamos a estar manejando los dos. Y vamos a finalizar con esta parte que tenemos de botoneras, que son los diferentes tipos de botones. Bien, ahora ya con todo esto que sabemos y ya hemos visto por el momento, podemos trabajar, pero antes nos falta un elemento más, que sí me interesaría que se conozca, que son sensores para detectar y lo que son las bobinas. Por el momento solamente vamos a tocar esta bobina para poder trabajar. Esta bobina nos va a ser de mucha utilidad para simulación, e inclusive, como les dije, nos va a servir para poder asignarle nombre, lo cual nos va a ser muy importante en la parte de simulación y ya en la parte de diseño. ¿Esto con qué motivo? Para poder energizar de manera indirecta. ¡Ay! Muchas gracias, muy bien. Ahora sí, continuando entonces, vamos a proceder a realizar un circuito básico que pues todo mundo conoce, que no es más que un encendido y apagado de un foco o de un motor en cada simu. Esto nada más es para el inicio. Para ello necesitamos una línea y un neutro. También vamos a necesitar, por supuesto, un botón. En este caso tenemos diferentes tipos de botones, luego vamos a ver su uso, pero por el momento vamos a necesitar un botón normalmente abierto. Normalmente abierto, normalmente cerrado, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero son cuestiones que sí son muy importantes de conocer a la hora del diseño. También si gustan poder cambiar la posición, tienen acá en la parte superior estas cuestiones que son como para poder mover al sentido del reloj, al contrario del reloj, e inclusive poner el modo espejo para que les sea más cómodo para la parte de diseño. En este caso vamos a dejar el neutro de esta manera, la línea así, y vamos a irnos por lo que es un motor. El motor lo vamos a dejar nada más como la parte de iluminación.
O a ver, dejen veo. No, vamos a utilizar un piloto. El motor ese lo vamos a dejar para otra ocasión, o si no más al rato, dependiendo. Bien, ya tenemos nuestros elementos, ya los tenemos acomodados. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Cómo unirlos o cómo poder trabajar con ellos ya directamente? Porque lo único que sabemos por el momento es seleccionar nuestros elementos y colocarlos en el plano. Nos falta lo más importante, que es conectarlos y hacer que funcione nuestro circuito. Para ello vamos a utilizar la siguiente función. Al lado de donde dice 2D y 3D tenemos una línea y podemos tener los ajustes que nosotros necesitemos. Como podemos ver, podemos tener fases, neutros y tierra física, cable positivo, negativo, tierras, conexiones, colores específicos en cable. Y estas herramientas, que son las que ven acá de 3 cables, son las que nos van a estar sirviendo ya cuando estemos trabajando con potencia, por la cuestión de que pues manejamos trifásico, al igual que borneras y demás tipo de conexiones. Por el momento solamente vamos a trabajar con el cable. Seleccionamos una punta, mantenemos presionado y podemos estar dibujando hacia donde nosotros queramos. En este caso necesitamos que llegue hacia la punta de nuestro elemento, que en este caso es el botón. Lo mismo hacia nuestro piloto y podemos nosotros forzar o moverlo a que se conecte a nuestro neutro. Bien, hasta ahí tenemos toda la parte de la conexión. Para simularlo es muy simple. Solamente presionamos el botón de simulación y podemos ver que trabaja. Si se dan cuenta, es un botón o un push button, el cual nosotros podemos mantener presionado y, como pueden ver ustedes, se activa. Al momento que yo suelto lo que es el mouse o la tecla del mouse o el ratón, ¿qué sucede? Se apaga. ¿Por qué? Porque solamente estamos trabajando con esa parte, no estamos haciendo un circuito de enclavamiento, que posteriormente le vamos a explicar qué es, pero sí una función clásica o básica, como lo hemos manejado toda la vida, que es enciende y apaga un foco. Bien, ya con esto podemos nosotros detener la simulación y así es como podemos comenzar a trabajar con las demás cuestiones. Ya teniendo lo que es el famoso Hola Mundo en cada simu, podemos nosotros proceder a cosas más complejas. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo poder hacer que cuando yo presione este botón, mi foco se quede encendido. Y para esto vamos a utilizar ya como tal la explicación de qué es un diagrama de control y un diagrama eléctrico. Bueno, diagrama de potencia en este caso, porque pues sí, siguen siendo diagramas eléctricos. Pequeño error de mi parte. Así que vamos a ello. Vamos a eliminar todo. Sí, hay que darle clic de uno por uno, es lo malo de cada simu. Y tienes que medio atinarle las líneas hasta que se vea completamente roja, si utilizaste pura línea roja. Ahí está. Ay, esto es lo que no me gusta. Bien, ¿por qué es importante eliminar todas tus líneas? Porque a veces te llega a marcar errores, cosa que no es necesario. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es un enclavamiento. Lo vamos a ver en lo que es un diagrama y vamos a entender la lógica que hay detrás de él para que sea utilizado o sea visto desde una manera muy cómoda y ustedes mismos lo puedan replicar con diferentes mecanismos, diferentes formas, y lo pueden utilizar con diferente lógica también. Bien, denme chancecito nomás. Ok. Y listo. Bien. Como saben, para la parte de diseño de maquinaria y equipo,
tenemos lo que son dos tipos de diagrama en la parte eléctrica, porque también está el diagrama neumático, el diagrama hidráulico y lo que es el diagrama mecánico. Ya sabes muy, es estudiar y actualizarte constantemente y leer. Sí. Bueno, sigamos entonces. Tenemos que vamos a hacer un circuito de enclavamiento. Para ello vamos a utilizar los siguientes elementos. Vamos a utilizar lo que es una bobina y vamos a utilizar lo que es un contacto auxiliar y vamos a necesitar dos elementos muy importantes. Por principio de cuentas, este elemento que lo vamos a dejar aquí pendiente para que ustedes vayan pensando por qué necesitamos un contacto o un botón que sea normalmente cerrado y por obvias razones un botón normalmente abierto. Como lo pueden ver aquí en cada CIMU nos manda por default la K para poder estar manejando cualquier cosa. Excelente, Kochi. Mucho gusto, bienvenido. Que siga la chamba. Ahora sí, ya tienes con qué estar. Ya tienes que ver ahorita mientras estás cenando o mientras estás chambeando. Bien, ahora sí, sigamos. La parte del enclavamiento va de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hicimos hace unos momentos? Lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Sacamos una línea, pasamos un botón, del botón pasamos a un LED piloto, a un indicador, y del indicador lo mandamos directo ya al neutro para poder cerrar un circuito. Hasta ahí vamos bien. Cuando nosotros le demos simular, ¿qué es lo que podemos apreciar acá? Podemos apreciar lo siguiente. La bobina se energiza, es como si tú ya tuvieras un foco encendido, y por obvias razones tu contacto que entra en acción. Esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. Vamos a buscar un relevador. Bien, aquí es donde viene lo divertido. Los relevadores no son más que una bobina con un solenoide que manda a activar. Y lo podemos ver acá en esta imagen. Como podemos ver, es una bobina con un solenoide que activa un contacto normalmente abierto y lo cierra. Hay diferentes tipos de relevadores, los pueden encontrar hasta por debajo de las piedras, como lo podemos ver acá. Hay unos que ya vienen con normalmente abierto, normalmente cerrado, eso luego lo vamos a ver. Y su bobina, que al momento que tú pasas una corriente a través de la bobina, pues por obvias razones activa el contacto, activa el contacto y permite el paso de corriente. Ya viendo esto, ahora ya entendemos el por qué cuando yo presiono un botón se activa el contactor, se activa el relevador y permite que este se active al mismo tiempo. Ahora, hay una parte o algo llamado enclavamiento. ¿El enclavamiento qué es? Es un proceso o una manera en la cual tú forzas a que la corriente pase por un punto. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy simple. No es más que esta unión. Sí, vamos a explicarlo detenidamente. Nosotros cuando ya presionábamos lo que es el botón, ¿qué sucedía? Activábamos. Y cuando este se activaba, pues por obvias razones, esta activa. Si yo le doy en simular y lo presiono, ¿qué va a suceder? La corriente va de la línea, pasa por el botón que ya está cerrado, alimenta la bobina y termina su flujo yéndose al neutro. Pero ¿qué va a suceder en este momento si yo suelto el botón? Sucede el famoso enclavamiento. Como esta parte ya energizó y por obvias razones ya cerró acá, si yo suelto, la corriente
en automático va a seguir pasando por acá. Va a ir hacia acá, va a llegar aquí y va a seguir avanzando. Lo mismo pasa con el botón. Si yo tengo el botón acá, pues por obvias razones va a seguir pasando la corriente, ya sea por acá o por acá, ya que es un circuito paralelo. Que al momento que yo lo suelto, pues por obvias razones se mantiene activo. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí tenemos un grave problema. Y aquí es donde viene una duda. ¿Cómo lo voy a detener? ¿Cómo voy a parar esto sin tener... ¿Cómo voy a parar esto? ¿Cómo yo lo puedo detener en la vida real? ¿Por qué? Porque en simulación todo es perfecto, no hay ningún problema, no pasa nada. Simplemente echamos a perder 5 o 10 minutos de trabajo y hasta ahí. Pero el momento de que tú ya estás trabajando en una máquina, en un equipo industrial, estás diseñando ya maquinaria y equipo, lo que sucede es esto. Nunca va a parar, lo cual va a generar un riesgo a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la aplicación de la máquina. Muchos pueden agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues voy a agarrar y voy a parar la máquina, voy a apagarla. Lo mismo que el simulador. Está bien, siempre y cuando cortes por completo la corriente. Pero si lo que tú necesitas es no cortar la corriente, llega este elemento, que es un elemento normalmente cerrado, o como lo conocen en algunos lados, un botón de paro o un paro de emergencia. Como su nombre lo indica, se va a detener, o tú lo vas a detener en caso de emergencia, o tú lo vas a detener cuando necesites detenerlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar de la siguiente manera. Bueno, antes de conectarlo de manera correcta, vamos a conectarlo de manera equivocada. Aunque realmente no hay una manera equivocada, porque posiblemente pueda detener, o no. Ahí ya va dependiendo de cómo lo vayas manejando. Porque si yo agarro y pongo el paro de emergencia en paralelo, como estos botones aquí, ¿qué es lo que sucedería? Si yo agarro y hago esto, jalo aquí, conecto en paralelo y llego a este punto, ¿qué es lo que sucedería? ¿Funcionará? ¿Se detendrá correctamente? ¿No se detendrá? O posiblemente estemos generando un pequeño conflicto en esa zona, haciendo que pues el botón de emergencia o el paro que nosotros tenemos implementado o queremos implementar acá simplemente no funcione, no trabaje. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: simulémoslo y probémoslo. Como podemos ver, la simulación sigue. Se quedó con nuestro botón funcionando como si lo hubiéramos activado. Y aquí es donde ya tenemos el problema. Si yo presiono esto, en ningún momento va a funcionar, va a entrar en acción. Así que nos queda hacer lo siguiente: vamos a detener y vamos a colocarlo en donde debería. ¿Por qué? Porque el flujo de corriente va de la siguiente manera: pasa por aquí, llega aquí y mantiene. Pero como esto al inicio está cerrado, bueno, está abierto, la corriente no va a pasar por acá. Al contrario, llega acá, pasa acá, pero como el botón está abierto, ¿qué va a suceder? Por varias razones la corriente no va a pasar por acá. Al contrario, se va a quedar estancada. Pero como pusimos un normalmente cerrado, un paro de emergencia, que es completamente cerrado, es como si tú pusieras un cable, ¿qué va a suceder? Que en automático esto activa y esto va a activar, provocando que no trabaje de manera correcta o como necesitemos, que sería un paro. Para ello lo que vamos a hacer es, como lo mencionamos, detenemos simulación y empezamos a seleccionar y eliminar lo que no queremos. Este lo dejamos acá, este acá, este acá. Este punto pues ya saben, es una unión. Este también lo eliminamos,
Este también lo eliminamos. Y tomamos nuestro paro de emergencia, lo dejamos de esta manera y lo conectamos. Ahora sí, el resultado va a ser completamente distinto. Vamos para barra, vamos para acá, vamos para acá y vamos para acá. Ahora sí, nuestro circuito ya está bien. ¿Por qué motivo ya está bien? Porque este paro de emergencia o este botón de emergencia va a estar cerrado. Cuando yo lo presione, va a suceder el enclavamiento. Pero cuando yo trate de presionarlo, porque honestamente no me acuerdo cómo era para poderlo activar, simplemente detendría lo que es nuestro paro, detendría lo que es nuestro botón, detendría lo que es la bobina y por obvias razones abriría esta zona. Vamos a cambiar de botón, vamos a buscar, aquí está, eliminamos este, porque este, si se dieron cuenta, hay un pequeño error que dice K y este dice S. Recuerden, los elementos que dicen K es para contactores, contactos, y los elementos que dicen S por lo regular son para botones. Es que vamos a tener un pequeño repaso con respecto a normativas estadounidenses, bueno, americanas y europeas con respecto a la parte de los diseños industriales, o lo que son los diagramas eléctricos, ya que pues son diferentes estándares los que se manejan, y en la industria se van a topar desde diagramas del año del caldo, por ahí de los 1990, 1980, hasta maquinaria actual china con diferentes tipos de diagramas o diagramas ya más actuales. Ahora sí, ya teniendo nuestro elemento corregido, si yo lo presiono, ¿qué va a suceder? Se queda abierto y este se cierra. Pero aquí tenemos un problema, que como tiene la misma letra, este se va a abrir y este se va a cerrar. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar por la letra Q. No, la letra E de emergencia, de emergency. Bien, ahora sí. Si yo lo presiono, ¿qué sucede? Se abre. Ya no va a pasar corriente por acá. Para ello lo vamos a poner a prueba en este momento. Si yo presiono el botón, como vieron, se activa, se activa. Si yo presiono mi paro de emergencia, ¿qué va a suceder? Se para el sistema por completo. Y aquí es donde tenemos nuestro primer circuito de control, que es el famoso sistema marcha-paro. Este sistema funciona para poder poner en marcha de manera indirecta lo que son motores, variadores o maquinaria en general. ¿Por qué? Porque es un método seguro debido a la utilización de voltajes que son menores, que en este caso pueden ser voltajes, los famosos considerados voltajes de control, que pueden ser corriente directa 24 voltios, 12 voltios, 5 voltios. 5 voltios ya si estamos utilizando Arduino y son universitarios. O voltajes de corriente alterna, que pueden ser lo mismo, 24 voltios en este caso. Pueden ser también 110 o 220. Ya va dependiendo de la normativa y de donde esté. ¿Por qué? Porque se puede utilizar líneas de 127 o 110, que es el estándar americano, o se pueden utilizar líneas de control de 220 monofásico, o sea, una línea y un neutro, pero que estoy ya viéndolo en el estándar europeo. Como les digo, ahí ya va siendo un poco tedioso y a la vez no, porque pues va dependiendo del diseño de tu equipo o de lo que tú quieras diseñar. En este caso, como estamos diseñando para nosotros lo podemos diseñar a nuestro gusto, siempre y cuando definamos sobre qué sistema vamos a trabajar. Bien, ahora sí, como lo prometido es deuda, con esto ya encendimos lo siguiente. Tomamos la línea y encendimos un contactor y un contacto. Con esto ya tenemos un sistema de control. Ahora para la parte de potencia vamos a hacer lo siguiente. El motor todavía no lo vamos a ejecutar, todavía no lo vamos a encender. Vamos a estar encendiendo lo mismo, un piloto. Podemos igual utilizar ring, buzzer, sirena, lo que se necesita, pero en este caso vamos a utilizar un piloto.
Vamos a colocar acá. Y para la parte de potencia vamos a utilizar lo siguiente. Como estamos manejando voltajes diferentes, o vamos a determinar que son voltajes distintos los que estamos utilizando, pues vamos a montar otra línea y por obvias razones otro neutro. Los ajustamos a como lo necesitamos, que en este caso no va a haber necesidad, los voy a dejar de esta manera. Y lo más importante, un contacto, que en este caso vamos a seguirlo denominando K. Lo tomamos y lo colocamos. Nosotros podemos agarrar y sustituir la letra, ya saben. En este caso vamos a dejarlo como K. ¿Por qué? Porque vamos a seguir utilizando nuestro mismo relevador, pero con otra corriente o con otra línea. Bien, ¿qué va a suceder en este momento? Cuando yo una todo esto y active esto, en automático se va a prender acá. Y cuando yo detenga, se va a apagar. Vamos a adelantarnos un poco, vamos a agarrar, vamos a dibujar las líneas. Vamos a unir todos nuestros elementos como debe de ser. Y procedemos a simularlo. Al momento que yo presione el switch, se va a entrar el relevador o la bobina. Y por obvias razones este va a cerrar. Por obvias razones este cierra. Y enciende lo que es nuestro foco o nuestro piloto. Cuando nosotros presionemos un paro de emergencia, pues por obvias razones va a detenerse y ya no va a trabajar correctamente. De esta manera podemos ver lo que es un circuito marcha-paro. Podemos conocer, recapitulando todo el tema, podemos conocer lo que es KDesimu. Vimos que es un simulador muy potente. Es muy útil si están aprendiendo a diseño o necesitan simular algunas cuestiones. Pudimos apreciar algunas funciones básicas que podemos estar implementando solamente para poder hacer circuitos marcha-paro o cuestiones un poco más complejas, dentro de las cuales también podemos manejar lógica, creación de compuertas, todo ello. Y algo muy importante que nos conlleva también a utilizar KDesimu es que esto nos sirve como principio para aprender a programar PLCs. Y muchos se preguntarán en este momento, ¿cómo es que esto me va a ayudar a mí a programar? Muy simple, porque estamos yéndonos o guiándonos por lógica. En este caso nuestra lógica es que necesitamos hacer que algo prenda. Para los que ya tienen experiencia en la parte de programación, lo podemos ver en C++ o en alguna otra cuestión donde nosotros tenemos una entrada, necesitamos tener una salida y lo tenemos que pasar a código. Lo mismo sucede con cualquiera de las cuestiones que tenemos actualmente. Es que Siemens todavía le estamos reservando para el final, ya que pues está pesadito. Aunque honestamente yo preferiría estar utilizando Mitsubishi. No porque me patrocinen, obviamente apenas estamos iniciando, bueno sería. Pero más que nada porque no es tan complejo de configurar ni de modificar. Bueno, de modificar sí es muy amigable, podemos estar montando redes industriales ahí y es muy cómodo. Pero como estamos comenzando y apenas estamos dando introducción para que todo el mundo conozca, pues estamos empezando ya con esta parte de lo que son los diagramas eléctricos. ¿Por qué? Porque es la base completa para poder entender un equipo y por obvias razones poder entender nuestras fallas o poder entender una falla que tengamos ya en planta. ¿Cómo lo podemos identificar? Vamos a pasar ahorita con la parte 2D y 3D. Porque está muy bonito tener estos dibujitos, estos símbolos, porque nos ahorran demasiado el estar dibujando a mano. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Se puede decir que estás utilizando el PCInt de los algoritmos para MPLC? Si lo vemos de esa perspectiva, sí. ¿Por qué? Porque... ¿cómo lo podemos manejar? Sí. Es como si tú tuvieras una calculadora. No, miento. Me adelanté demasiado. Imagínate que tú estás aprendiendo a sumar. Estás aprendiendo a sumar del 1 al 3. Que es que tienes 1 más 1. Te dan 2. 2 más 1.
te dan 3 y así sucesivamente. Ya después de ello, como tú ya sabes con los dedos cómo vas sumando, puedes pasar a otro elemento, que pues sería el ábaco, donde tú ya estás agarrando, tú ya sabes que un dedo es un 1, dos dedos pues son 2 y así, o un conjunto de dedos separados son 5. Y pues en el ábaco lo vas viendo con bolitas. Y ya cuando pasas a una calculadora es porque pues ya sabes los números y lo hacen automático. Al chile no sé cómo, güey. Espera, ahorita vemos qué anda. Bueno, el chiste es que por esa parte pues ya tenemos. Usa el poder de administrador. Va. A ver. Pues deja nada más que cargue esta cosa. Porque pues ahora sí, te comento, estoy utilizando lo que es OBS y está medio raro para poder estar transmitiendo. Y digamos que todavía estoy medio menso para eso. Apenas estamos viendo bien. A ver. Ahí viene la pantera, ahí viene la pantera. Yo te cubro, bebé. Yo te cubro. Nos ayuda. Bueno, eso, pues al ratito lo checo. Dale clic a su nombre. Ok. Aunque creo que ya se baneó solo. Va, ahorita lo verifico. Deja nada más entro. Porque lo ando utilizando. Ahora sí, encontré una especie de... ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, ya lo vi. Y listo. Ya. Perfecto. Gracias por el consejo, Cochi. Ahora sí me siento viejo aprendiendo a usar esto. Excelente. Bueno, ahora sí, sigamos. Respondiendo a tu pregunta, sí, es como poder empezar con PSInt, pero de los algoritmos de PLC. Porque lo que tú estás haciendo es ya manejándolo como tal. Regresando al punto, como les estaba diciendo, no es lo mismo los dibujitos que tenemos acá, que son símbolos fáciles de dibujar y muy entendibles para no tenernos que estar quebrando la cabeza, como lo son contactos, como lo son foquitos, como son los botones. Tenemos aquí lo que son ya los elementos como tal, que en este caso pues tenemos lo que son botones como tal, ya vistos del mercado. En este caso, este ejemplo que nos proporciona PSInt, ya me quedé traumado con eso. Para tu Simón. Bueno, tenemos aquí estos botones que son de la marca. Bueno, yo los he visto de la marca Schneider, que son un poco finos por la cuestión de cómo se retiran y todo lo demás, pero no te permiten extenderlos para tener más de 4 botones o 4 contactos. Tú puedes tener los que quieras. Bueno, máximo 5, pero este es en otra marca llamada Technic. Aquí tenemos lo que es nuestro foco, como lo podemos ir viendo. Aquí tenemos H. Aquí tenemos lo que es nuestro switch, pero aquí vemos que tenemos 2 entradas. Tenemos aquí lo que es nuestro para hacer corte de corriente, que en este caso no lo estamos utilizando acá. Tenemos igual otro selector o corte de corriente también. Y esto es lo más divertido, lo que es nuestro contactor o nuestro contactor o base tipo relevador, para que vayamos entendiendo un poco más las cosas. Teclados, terminales, diodo LED, relevador de un canal, timers y relevador. Este es el que también necesitamos. Bien, deje nada más alejo un poco y les voy explicando. Como podemos ver, estos ya son los elementos en la vida real. Son en apariencia más complicados, pero viene siendo casi lo mismo. ¿En qué aspecto? Nosotros ya sabemos que un contactor o un relevador lo podemos llamar KA, su nombre oficial, o su abreviatura, dependiendo. Podemos conectarlo con bobinas, pero siempre hay que checar lo que es los pines del contactor y todo, del relevador y todo lo demás. Tenemos aquí lo que es el contactor, que pues lo mismo, A1, A2, A1, A2, las bobinas, X1, X2 para alimentación de este,
Y lo que cambia pues también es la parte del botón, que es 1, 2, 3, 4, pero nosotros podemos enumerarlo con otras cuestiones que necesitemos. Bien, entonces como lo podemos ver acá, en la parte de nuestro relevador tenemos varios números o varias entradas, lo cual esto nos va generando un poco de conflicto. Imágenes de los 90. En efecto, y más cuando tienes un contactor de la marca Schneider ya de este tipo, ya medio rancio. Ay, qué tiempos. Teniendo ya este tipo de contactores y todo este tipo de elementos, pues ya vimos que estamos hablando del año del caldo. El programa no ha sido actualizado, pero podemos ver elementos un poco más actuales. Ya va dependiendo de las marcas, esto ya es a consideración de ustedes. Yo les voy a mostrar siempre lo que yo he estado utilizando. O modelos similares que yo he visto en el mercado o he visto trabajando, por decir. Sigue siendo el mismo elemento, un contactor, tiene su bobina y tiene varias entradas que se van a activar al mismo tiempo cuando se active la bobina. Marcas que pueden comprar o pueden conseguir más rápido en Mérida, por lo regular siempre van a encontrar lo que es Siemens y Schneider y ABB. Aunque también hay otros contactos eléctricos que pueden manejar elementos mucho más baratos. Entonces que pues eso, ya dependiendo cómo nos estemos manejando, ya lo podremos empezar a ver poco a poco. Pero yéndonos ya a lo que necesitamos o a lo que estamos viendo, ahora sí, en este pequeño en vivo que estoy grabando como tutorial y ya casi voy por 45 minutos, es simplemente lo que se necesita para poder utilizar este programa y poder llegar a lo que es el marcha paro, que pues ahora sí es el famoso Hola Mundo. Ya si les gusta el contenido y todo lo demás, vamos a seguir viendo circuitos un poco más complejos, como lo que son bandas transportadoras que puedan detenerse en automático. Aclarando, claro está, que vamos a empezar primero con la parte de ¿qué prefiere? ¿Siemens o Schneider? Honestamente Siemens. En la parte de refaccionamiento me voy entre Siemens. Me voy más con Siemens y con ABB. Porque afortunadamente ellos tienen muchas refacciones. O sea, no es que tú compres un contactor o... Pues sí, que compres un contactor y truene y tengas que cambiarlo por completo. Tiene muchos refaccionamientos como lo que son sus platinos o como lo que son sus bobinas para que puedas estar trabajando. Inclusive se pueden hacer adaptaciones de Siemens, de que puedes utilizar una bobina diferente para poder estar trabajando, para poder bajar los voltajes. Schneider no te digo que no es malo, pero es un poco más elevado su costo. Tiene los mismos beneficios de protección y demás, aunque también recuerden que Schneider maneja también lo que es electricidad de potencia, baja tensión, media tensión y alta, al igual que en la parte de mediciones, que la verdad es muy bueno. Si mal no recuerdo, ahí se los dejo de tarea, busquen SquareD, que ya pertenece a Schneider, si mal no me equivoco. Ya alguien que lo recuerde, lo vea, pues ya ahí me corrige o me dice que sí estoy bien. Bien, entonces va de la siguiente manera. Ahora sí podemos nosotros estar haciendo muchas cosas con pocos elementos, que en este caso serían lógicas de programación muy simple. En electrónica hace unos años nos enseñaron a nosotros a hacer lo que es un sumador, un restador, pero todo esto a base de compuertas lógicas. Y una compuerta lógica no es más que la combinación de encendidos y apagados para generar una función. Y eso también lo podemos manejar nosotros con puros contactos o lógica de relevadores, como se le conoce a esto que acabamos de hacer, que es una lógica de relevadores. Por eso también el énfasis de que pues es un diagrama de control y diagrama de potencia. Bueno, para no alargarnos más, vamos a dejarlo por el momento hasta aquí. El día de mañana, o todavía estoy viendo si va a ser mañana o vamos a estarlo manejando 2 veces a la semana. Este tipo de, pues sí, de tutoriales, videos y demás. Porque la siguiente semana vamos a ver lo que es la instalación. Estoy viendo si mañana, si el próximo stream... No, tampoco abuses. Ese lo vamos a dejar luego. Porque inclusive
Ya hay brazos robóticos de marcas como Epson. Aunque ustedes no lo crean, Epson, la marca de impresoras, maneja también robótica y es muy viable y muy buena competencia contra los brazos ABB. Al igual que Mitsubishi. Mitsubishi también tiene línea de robótica. Y marcas que ni siquiera ustedes pensaban que podían manejar para ese tipo de tecnología. Dato curioso, recuerden Mitsubishi, pues por lo regular es una marca de carros. Yo en su momento me sorprendí cuando descubrí que también era una marca de electrónica, de electrónica, de programación, de control y de eléctrico de potencia. O sea, sí me dejó muy sorprendido. Porque en la universidad pues vemos lo que es Schneider, porque pues es lo más accesible o económico al estudiante o a la universidad. Y también llegamos a ver Siemens, pero en la parte de puro simulado. Pero sí, podemos programar básicamente un brazo robot por medio de motores trifásicos utilizando encoders. Aunque lo podemos hacer aún más preciso utilizando lo que son servodrives y servomotores por obvias razones, ya que pues permiten una mayor precisión de ángulo. Si puedo, luego les muestro o les simulo algo que estuve trabajando por ahí por medio de encoders para poder determinar un sistema de subida y bajada de material para poderlo manejar. Bueno, pues por el momento vamos a dejarlo hasta acá. Lo más importante que no les enseñé a abrirlo. Vamos a enseñarles a guardar, que pues no tiene tanta ciencia, ¿verdad? Es como cualquier otro programa. Podemos en archivo, guardar o guardar como. En este caso vamos a darle guardar. O si no, guardar como. Preferiría yo mejor guardar como para poder estarlos manejando. En mi caso, para estar trabajando con ustedes, vamos a dejarlo como tutos. Y lo vamos a dejar así. Totalmente. Mientras no falte la salud, no hay ninguna bronca. Y con eso pues ya podemos cerrar el programa. Y listo. Eso sería por hoy. No se les olvide, cuando vayan a abrir el programa, tienen que colocar este código 4962. En la página de Cadesimu lo pueden encontrar. Y no tiene ningún costo, lo pueden descargar. Inclusive, si no les gusta utilizar Cadesimu, hay diversos programas o diversas aplicaciones, afortunadamente, para poder estar haciendo simulaciones o poder estar viendo este tipo de diagramas. Por decir, ahorita les voy a mostrar unos en la Play Store para los que llegan a tener Android y quieran aprender. Ahí está. Bien, pueden ustedes empezar a utilizar el programa en Android que se llama SimuRelay. También lo manejan en lo que es PC, pueden descargarlo para Windows, pueden descargarlo para Linux, para Mac, si mal no me equivoco. Es muy cómodo, muy intuitivo y pueden estar generando lo mismo que estamos generando aquí en Cadesimu, pero es un poco más actualizado y más enfocado a lo que son los celulares. Porque pues aquí se tiene la creencia o la firme convicción de que un celular es una herramienta de trabajo para cualquier lado. Y ya con esta recomendación del día, pues finalizamos. Les agradezco mucho a los que se quedaron por acá. Si tienen dudas, si tienen preguntas, váyanlas formulando para la siguiente. Que ya les estaré avisando a los que se quedaron. Bueno, igual les agradezco mucho que hayan asistido a esta prueba. Y pues sería todo. Cuídense mucho. Ahí nos vemos.